Y pues podemos empezar luego con el make title. Compilamos. Este documento lo voy a volver a grabar lo voy a grabar más bien en otra carpeta. Le voy a llamar también 10. Le podemos llamar tesis. Compilamos. Y ahí tenemos ya el resultado. Bueno, ¿y cuál es la diferencia en este tipo de documento y los otros documentos que hemos utilizado? Pues que en este tipo de documentos se tienen niveles más altos de jerarquía para la creación de lo que se denominan capítulos y partes del libro. Entonces, ya llegó el pan por si alguien quiere. Part es la jerarquía más alta. Luego viene la jerarquía chapter. Y luego viene las secciones. Pues aquí está la primera hoja. Como decíamos, este es un documento estilo tesis. Por lo tanto, lleva portada, contraportada, que es la parte de atrás de la hoja. Aquí está considerando que la impresión es doble cara. Por lo tanto, la parte derecha o las hojas impares son las hojas de presentación del libro. Y contraparte de la hoja de esta sección denominada parte o protocolo. Y el primer capítulo, la primera sección y ya lo que sería el texto. Voy a poner un paquete blind text, que creo que es el que nos ayuda mucho para el documento. Entonces aquí voy a poner algo de texto para compilar. Siempre se me pasa que este es corchete cuadrado. Ok. Pues hasta ahí todo normal, ¿no? Es lógico que aquí no se ve el grado de desastre que se logra realizar cuando se escribe una tesis. Aquí estoy utilizando texto que estoy, ¿cómo decirlo? Generando automáticamente, ¿no? Pero este es un párrafo. Ahora imagínense este texto aquí que ya esto es ya un párrafo, ¿no? Y viene otro párrafo. Y después mando o abro una sección y a esto le agrego un párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo. Una tesis o un documento ya en extenso no es algo sencillito. Si utilizo herramientas como Text Studio, este tipo de proyectos se pueden visualizar un poco mejor. Perdón, lo cerré.
Este tipo de proyectos se pueden visualizar un poco mejor, pero aún así es complicado administrarlos. En la estructura se puede visualizar, pero ya manejarlo no es tan sencillo. Veamos a qué me refiero. Academia, cursos, perdón, workshops, examples, yes, tesis, open. Aquí, sí, puedo ver la parte 1, capítulo 1, sección 1 y 2. Para mí el tamaño de letra no es muy amigable. La verdad, sufro con ese tamaño de letra y más los colores. Voy a copiar estos. No es necesario que me sigan en esta parte en cuanto a lo que estoy haciendo aquí. Lo que viene adelante es lo que sí me interesa que vean. Eh, Aquí tengo las secciones, sí puedo navegar fácilmente entre las secciones e incluso si esto es la parte interesante de TechStudio, que puedo colapsar secciones. Le doy un clic aquí y me va ayudando así a irla cerrando, ¿no? Y eso me ayuda a navegar más fácil o tener partes del documento de una manera más sencilla. Pero el código al final va a ser un relajo. Y aquí todavía faltan todos los paquetes que le tengo que cargar, todas las definiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para trabajar con este tipo de documentos? Bueno, pues primero hemos estado trabajando el documento siempre con una nomenclatura denominada main. ¿Por qué main? Porque siempre vale la pena tener un documento principal y hay diferentes formas de trabajar o de organizar los documentos. La organización en estos documentos más extensos es todo. Y la recomendación es aquí una carpeta para figuras, otra para capítulos y la bibliografía dejarla aquí, ¿no? Aquí afuera. Si ustedes quieren, pueden aventar todo en la misma carpeta, pero eso sí va a complicar que esté muy desorganizada la situación. Lo mejor es así: capítulos, figuras, anexos y lo que se denomina front and back matter. En español, no tengo idea de cómo se le diría. La parte, las cosas de adelante y de atrás suena un poco raro, entonces lo voy a dejar como normalmente se utiliza en inglés. Y aquí les recomiendo poner todo lo que son la dedicatoria, el abstract, etcétera, ¿no? Entonces, veamos cómo se va a organizar ahora sí el documento. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cerrar TextStudio. Ups, necesito guardarlo, guardar. Ya lo recargo. Voy a ahora a, creo que ahorita voy a cerrar el PDF. Me voy a quedar con el puro código y veamos cómo lo vamos a organizar. Como este es el archivo principal, aquí en el archivo principal sí voy a trabajar las partes, ¿no? Es decir, ok, esta es la parte 1. Y aquí, en lugar de meter todo el código que está aquí abajo dentro del archivo fuente, todo esto lo voy a meter en un archivo.
y voy a utilizar el comando include. Y esto lo que hace es leer el contenido de otro archivo. Y a este include le voy a poner que me va a leer el capítulo 01. Enter. Me llevaría todo este código antes del end document. Y dependiendo de la aplicación que estén utilizando, TextWorks no lo hace, pero TextStudio, por ejemplo, si yo agrego este código de include ch01, crea automáticamente un archivo y me organiza los archivos también. Yo aquí voy a tener que crear el archivo. Pego todo esto y le voy a poner guardar como. Aquí me equivoqué, tendría que haberlo puesto en chapters. ch01.tech. Le pongo guardar. Voy a cerrar este. Y tengo que decirle aquí dónde está la carpeta, en qué carpeta está este archivo. Ups. Chapters ch01. Ok, aquí le doy compilar. Y ahí está, ¿no? Ya leyó la parte 1, la generó de aquí sin problemas, pero el contenido de ese primer capítulo ya lo agregó aquí, ¿sí? Entonces, se fijan, eso me ayuda a tener un archivo principal donde solamente estoy llamando a funciones que leen el código que hay en capítulos para dividir cada trabajo en cada archivo por capítulo. No valdría la pena por secciones porque las secciones son ya más reducidas y y toda la configuración, incluso, o sea, todos los packages y todo eso, lo puedo también llevar a un include. Le puedo llamar include config y me llevo este paquete a ese archivo. Este archivo de configuración sí lo voy a dejar en el nivel principal. Aquí irían todos los paquetes. Le pongo guardar como. Esto no estaría en chapters, estaría en el principal. Config.tech. Lo guardo. Me voy a el main. Y desde aquí compilo. Ok, perdón. Tengo una invertida. Include. Y ahí está, ¿no? Si no estuviera leyendo el paquete, no me estaría generando este código, perdón, esta salida. Basta con comentarlo. Los archivos auxiliares. Déjenme borrar los archivos auxiliares. ¿Aquí dónde es? Otra cosa. Ok. Blind text. Déjenme lo vuelvo a abrir. Voy a abrir también, voy a abrirlo desde Text Studio para que vean ahora cómo está organizando los documentos. Ahora aquí la estructura del documento
está considerando que hay dos archivos, uno principal y el de el del capítulo. Ah, pues sí me lo genera porque lo puse como texto, no como comando. Blind text. Ok. Guardo. Voy a hacer zoom. Aquí estoy en el archivo bueno, de hecho aquí arriba se ve. Está el principal, aquí está el archivo del capítulo 1. Desde ahí voy a compilar. Aquí ya me está marcando el error, ahora sí. Dice la secuencia blind text está indefinida. Me voy al main. Ahora sí habilito el archivo del paquete. Acá ya me volvió a modificar la estructura. Y me dice, fíjate, en el main estás leyendo un archivo que se llama config y otro que se llama chapters. Desde el main vuelvo a compilar y ahora sí ya me lo compila sin ningún problema, ya no me marca error. Ok. Por último, eh, aquí puedo estar en esta parte del texto del archivo y en el caso de Text Studio puedo compilar desde aquí y aquí me genera el nuevo texto. Text Studio es un sistema más avanzado. Y este tipo de compilación se le llama multiple files y es algo que TextWorks sí lo puede hacer, pero es necesario que yo le indique con una variable que este no es que este no es el archivo principal. Voy a cerrar este documento. Me voy de nuevo a TextStudio, a TextWorks. TextWorks. Abro el proyecto, main. Si yo compilo desde el main, no hay ningún problema. Pero si yo intento compilar aquí para abrir cada archivo, creo que hay un comando, déjenme ver, jump to PDF. Ok. La forma más fácil de navegar hacia los documentos es jump to source y me abre el archivo que es chapter 0, chapter 01. Me voy a ir aquí a la parte de final. Pongo el comando LaTeX y le pongo compilar y me manda un error. Me dice secuencia de control indefinida, chapter. Pues el detalle aquí está en que pues todavía no sabe ni qué tipo de documento es ni nada de eso. Y eso se debe a que TextStudio piensa que este es el archivo principal. Entonces, para indicarle que este no es el archivo principal, aquí se le agrega una variable que la verdad pareciera que es más enredoso lo que hace TextWorks que lo que hace TextStudio, pero realmente cuando tienen un documento muy grande como es una tesis y compilan en TextStudio es muy lento a comparación de TextWorks, porque TextWorks uno le va indicando qué compilar y qué no compilar y no compila todo como lo hace TextStudio. Entonces, aquí pareciera que es más enredoso hacerlo en TextStudio, en TextWorks, pero realmente no. Bueno, depende, ¿no? De qué tanto le quieres dedicar de tiempo a esto. TextRoot y se le pone la ruta del archivo principal.
Como este es un archivo que está en una carpeta, es decir, estamos en chapters, estamos aquí, necesito decirle que se suba un nivel. Entonces, para eso le pongo punto, punto, para que se suba un nivel. Luego, en ese nivel, debe de tomar el archivo que se llama main, main.tech. Le ponemos guardar, compilamos, bueno, cancelo y vuelvo a compilar. Perdón, aquí me faltó el compilo y textwork. Um, Según yo, con eso es suficiente. Dejen ver si no me estoy equivocando. Ok, ya. Creo que este es el detalle, debe ir al principio. Sí, este va aquí al principio. Hay otros compiladores que aceptan que las variables vayan al final, pero en este caso TextWorks utiliza esta estructura. Mm, ¿Qué, qué no tiene TextWorks? La famosa ventana de navegación, eso sí, no lo tiene, o al menos no me he puesto a buscar cómo activársela, pero con el archivo principal y pues aquí se puede navegar fácilmente. Y la estructura que tendrían las demás partes o los demás elementos sería algo parecido, ¿no? Si yo necesito agregar otro capítulo, lo haría así. Otra parte. Y ahí ya generó los demás documentos, ¿no? Capítulo 2, secciones, parte 2, capítulo 3, y ahí va. Se fijan que una hoja está como más cargada a la izquierda, otra más a la derecha, y pues nuevamente tiene que ver con los, ah, los márgenes que se utilizan para el empastado en las tesis. Mm, Por último, aquí en la parte de estos documentos tan extensos que pues ya vieron cómo se puede organizar de una manera más sencilla, darle movilidad para poder modificar un solo archivo y organizar las cuestiones eh, de lo que sería pues los archivos, las referencias, etcétera, para hacerlo más portable. Eh, es que también este tipo de documentos tienen algo que se les denomina apéndices, y LaTeX tiene un comando que hace que los subsecuentes capítulos, ¿sí? Los subsecuentes capítulos se conviertan en apéndices. Entonces, lógicamente, acuérdense que todos los títulos que están en inglés se cambian a español utilizando el paquete adecuado, ¿no? Que es el de Babel. Y con este comando, la enumeración de los subsecuentes capítulos
se consideran apéndices, ¿sí? Y todo lo que va aquí, pues ya va con A, A.1, las figuras va a ser como A.1, etcétera, ¿no? Ecuaciones, todo va a ir enumerado conforme a los capítulos y esas cosas, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, comentario? Índice de contenido, nos vamos hasta la primera parte y aquí nos genera el contenido. Ujú. Que sí. Ya. Aquí tengo un detalle debido a que estoy utilizando el mismo archivo para todo. Entonces, como los archivos auxiliares que se están generando los utiliza para el TOC, me está generando este problemita, ¿no? De que todo es A. Entonces, si se fijan ahí ya cambió 333 y todo se quedó allá como 333 porque estoy utilizando el mismo archivo para la generación del documento. Ahí tendríamos que utilizar su archivo respectivo, ¿no? Para cada parte. Solamente es pues para tratar de que vean cómo funciona. Bueno, si no hay más dudas, voy a detener la grabación.